voy a cobrar doctor derecho. Muy bien, derecho de autor. Vamos entonces a... Para empezar, doctor, tenés que orar. explicarnos qué es purificación del santuario. Vamos a orar. Pedirle a Dios su bendición esta noche. Vamos a pedir a Carlos si nos puede. Padre Santo, justo y bueno, te agradecemos porque uno de tus hijos estamos aquí para estudiar tu palabra, para que tú nos puedas guiar a través del Espíritu Santo también en esta noche, que podamos comprender todas estas cosas. Te pedimos por favor, en nombre de Jesús, amén. Amén. Gracias, Carlos. Vamos a usar este micrófono. Leamos entonces la introducción de la lección número 15. ¿Sí? La profecía que revela la hora del juicio. En nuestro estudio anterior vimos que la ceremonia de la purificación del santuario terrenal era símbolo del juicio investigador previo a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. En Apocalipsis 14, 6, 7 nos revela dos cosas: que hay una hora en la que comenzaría el juicio en el cielo y que habría en la tierra quienes lo anunciarían. Los libros de Daniel y Apocalipsis se complementan maravillosamente. El primero de ellos tiene una impresionante profecía, la cual dice cuándo ocurrirá la purificación del santuario, o sea, el juicio investigador, y la restauración de la verdad que había sido echada por tierra por el anticristo. Muy bien. Es algo interesante notar que Dios se interesa por nosotros y el interés también de Él de que no estemos en tinieblas nos revela estas cosas para que sepamos. El mismo Jesús dijo que Dios tiene contados nuestros cabellos. ¿Cuántos cabellos puede tener una persona? Bueno, muchísimos. Dice que algunos hombres en el bigote nomás tienen 2500 cabellos. Así que imagínense en toda la cabeza. ¿Por qué puso ese ejemplo el Señor? Bueno, para decirnos, me interesa tu vida, me interesa saber cómo estás, qué sentís, si estás bien, si estás mal. Así que Dios da una revelación, ya lo venimos estudiando desde hace 13, 14 lecciones atrás, estamos en la lección número 15, y hoy nos toca ver algo muy importante. Hay dos aspectos interesantes que mencionaba Lucía, que hay una hora en la que comenzaría el juicio y que habría en la tierra un pueblo o personas que lo van a anunciar. Tienen que darse esas dos condiciones. Lo que Dios reveló, entonces, ¿cuándo sería purificado el santuario? Según Daniel 18:12. Me parece que es Daniel 8:12. Acá hay un error ahí. Vamos a ver. Porque Daniel no tiene 18 capítulos. Entonces es Daniel 8, disculpen ahí. 8:12 al 14. Vamos a pedirle a Mónica. Y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso y prosperó. ¿Y después? Entonces oí a un santo que hablaba, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? Y él dijo: hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Muy bien, ustedes recordarán que habíamos visto en la lección número 1 que la clave para interpretar los años o los días eran años, según lo revela el libro de Ezequiel, y también lo habíamos visto eso, ¿no? Entonces, en vez de decir 2300 días, son 2300 años.
Vamos a ver ahí en la nota que está al costadito de la lección, si puede leer, a ver, ¿dónde está el micrófono? Vamos a pedirle a Carlos, un día profético. Un día profético o una tarde y una mañana. Ha sido interpretado bíblicamente como equivalente a un año literal o real, por ejemplo en Ezequiel 4:6, 7 y número 14:34. Este lenguaje es familiar en la Santa Biblia, ejemplo Levítico 25:8. Entonces ahí tienen los textos que ya habíamos usado en las lecciones anteriores para ver esto. Gracias, Carlos. Para ver entonces la equivalencia, así ya tienen en cuenta eso, que es un día, en realidad es un año. ¿A partir de qué fecha? Bienvenidas. Buenas noches. Buenas noches. Hola, chicas. Ahí está Carlitos. Ahí viene ¿Qué Marcela. tal? ¿Cómo están? Hola. Muy bien, gracias, bienvenidas. Bienvenida. Sí, pueden. Estamos en la lección número 15. Gracias, Carolina. ¿Puedes mirar, Carolina? Sí. Ay, yo estábamos diciendo que los días eran en realidad años, según la interpretación del código que presenta la Biblia, y lo explica la lección, da los textos inclusive de Ezequiel 4:6-7, números 14:34 y Levíticos 25:8. Entonces eso es tarea para la casa, si lo quieren ver, ya lo vimos en la lección número 1, pero lo anotamos acá para que no se olviden. ¿A partir de qué fecha comenzaría a contarse los 2300 días proféticos o años? Esto lo encontramos en Daniel 9:25. Ahí teníamos abierto en Daniel recién, Daniel 9:25. Daniel 9:25. Daniel 9:25. Micrófono quedó. Ahí está. A ver, Lucía, ¿qué dice? ¿Ya encontraron? Sí. Pero... Dice así, 9:25. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Entonces Dios le estaba revelando a Daniel algo que Daniel había preguntado. Ustedes saben que en el capítulo 9 comienza con la oración de Daniel por su pueblo, donde él está llorando, angustiado. ¿Hasta cuándo vamos a estar acá esclavos? Entonces viene el ángel a contestarle y le da esta profecía de las 70 semanas que estaban determinadas sobre tu pueblo, que eran los judíos, ¿sí? Entonces comienza con la reconstrucción de la muralla. Vamos a ver la nota que está ahí al costadito del texto. Le vamos a pedir a Carolina. Esdras capítulo 7 deja constancia de que el decreto de Artajerjes fue en el año 457 a.C. Las 70 semanas son la primera parte de la profecía de los 2300 días y predicen sucesos que ocurrirían en la tierra. Por eso fueron dadas, entre otras cosas, como un sello de garantía de la validez de la profecía, para darnos confianza en la parte de la profecía que se cumpliría en el cielo, donde nuestros ojos no pueden ver. Ambos periodos comienzan simultáneamente, por lo tanto, los 2300 días comenzaron en el año 457 a.C. y se extienden hasta el año 1844 después de Cristo. En esa fecha sería purificado el santuario celestial y la verdad será restaurada en la tierra. Es interesante que en la actualidad contamos con la arqueología que ya descubrió que estas cosas eran así, donde se encontraron hallazgos de Babilonia, de la biblioteca de Babilonia, donde también están algunos sucesos que dan inicio al cautiverio de los judíos en Babilonia, e incluso hay hallazgos arqueológicos que muestran la existencia de un rey llamado Jerjes y Artajerjes. Exacto, su papá, su abuelo. Aparentemente estaríamos hablando de
de Darío, que fue el que reinó de parte de los medos y persas, quienes dejaron salir al pueblo de Israel en la conducción de Esdras. Por eso que Esdras escribe su libro y es el que va relatando lo que sucede cuando incluso fueron a reconstruir las murallas de Jerusalén, que se habían destruido porque habían quedado abandonadas. Recuerden que habían sido tomados cautivos por los babilonios, habían sido llevados hasta allá, y en ese tiempo nadie había estado cuidando de ese sitio. Los babilónicos habían tomado otro pueblo de otras tierras y lo habían llevado hasta allá, que son los que después Jesús encontraría en su tiempo, llamados samaritanos, que hablaban otro idioma, en fin, y que fueron adquiriendo costumbres de los judíos, porque no es que trasladaron a toda la gente, pero trasladaron a los principales. Hicieron 3 traslados. En la primera fue Daniel y sus amigos y todos los príncipes, en la segunda fueron llevados otros y en la tercera otros. Y quedaron los que no iban a molestar, ¿sí? No eran líderes, no eran nada, apenas tenían un poco de cultura. Y a su vez le trajeron a otro pueblo y se lo instalaron ahí. Entonces había una mezcla tan grande que no se podían revolucionar. No había forma, ¿no? Entonces, eso es el teléfono. Sí, pero, no. Entonces, ¿qué fue? Que cuando Esdras dirige a toda esta gente a reconstruir estas murallas, fue en el año 457 a.C. Ahí entonces arranca la profecía de las 70 semanas determinadas sobre tu pueblo. ¿En qué año? En el año 457, que está ahí en ¿sí? Exacto, ahora ya vamos a llegar al cuadrito. Porque la nota dice que en la misma fecha comienzan los 2300 días, porque justamente habíamos leído que comenzaban con la reconstrucción de las murallas, ¿sí? Tenemos un periodo más corto de 490 años. Si multiplicamos 70 semanas, que son 4 semanas por cada, bueno, en este caso semanas, perdón, 7 días por cada semana, son 7 por 7, 49, son 490 años, ¿sí? Entonces, por un lado tenemos esta profecía de 490 años que arranca en el año 457, y también tenemos la profecía de los 2300 días o años que arrancan en el año 457. El sello de garantía que Dios puso en la profecía. Vamos ahí a Daniel 9, otra vez, versículos 23 al 27. ¿Y qué le ponemos a partir de qué fecha comenzaría a contar? 457. Antes de Cristo. Antes de Cristo. Antes de Cristo. Retuma, ese es tu micrófono. Yo ya puse. Está tu día. Sí, vamos. Buena, a ver. Sí, pasemos entonces al Daniel 9, 23 al 27. Leo yo. 23. 9, 23. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Muy bien. Aquí está explicando muy bien, ahora que lo podemos ver desde lejos,
todo lo que sucedió, pero para ese tiempo Daniel no sabía lo que iba a suceder. Lo que se estaba refiriendo entonces es exactamente a todos los sucesos. Por eso que Jesús decía, no llegó mi hora, porque, o sí llegó mi hora, porque estaba determinado en la profecía de las 70 semanas. ¿Cómo fue que los reyes, estos magos, vinieron desde lejos, no solamente siguiendo la estrella, sino siguiendo la profecía? ¿Y por qué los judíos no estaban atentos a esta profecía? Bueno, es algo como lo que nos está pasando hoy. La gente, en vez de estar atenta a la segunda venida de Jesús, está atenta a cualquier cosa, incluso creyendo de que, no sé, que el asteroide va a chocar con la Tierra y cualquier cosa. Sí, claro. Cuando Dios creó la tierra, Él tenía un plan alternativo por si Adán y Eva cometían el pecado. En el caso que pasó con los judíos, que su pueblo le defraudó, ¿Él también tenía un plan alternativo o esto cómo Bueno. sucede? ¿Por qué sucede que el pueblo elegido no creyó en Jesucristo? ¿Hay un plan alternativo a eso? ¿O eso está escrito así nomás? Las profecías son, como habíamos estudiado antes, son condicionales. Las profecías son condicionales al ser humano. Como la revelación se le da al ser humano, el ser humano tiene libre albedrío. El libre albedrío hace muchas veces que la profecía se cumpla o no se cumpla debido al ser humano. Entonces, en este caso, Isaías, Jeremías, el mismo Daniel va brindando estas profecías que Dios le va revelando, pero por otra parte, si cumplían, no necesariamente el Mesías príncipe tenía que morir de manos o con la ayuda de los judíos, sino que iba a ser con personas que no estaban en esa fe. En realidad, los judíos se excusan diciendo que los que lo mataron fueron los romanos, pero quienes determinaron que así fuese, y el juicio en privado que hicieron y todo esto que está escrito en la Biblia, se nota que fueron los judíos mismos. Entonces, por eso que la profecía decía, si ustedes hacen esto y esto y esto, va a suceder esto. Cuando ustedes lo pueden ver eso en Jeremías muchas veces, que dice, si hacen esto, lo que va a suceder va a ser esto. Era todo prosperidad, pero si no, y bueno, fue lo que sucedió, ¿no? Entonces esta profecía, si el pueblo hubiera recibido al Mesías príncipe, si no hubiesen ellos sido los responsables de la muerte del Mesías, entonces el reino de Dios se hubiera instaurado en la tierra, es decir, Jesús hubiera resucitado, como estaba predicho acá en la misma profecía, pero en lugar de que tuviésemos que esperar tanto para la instauración del reino de Cristo, se hubiera instaurado en ese momento. Pero como lo rechazaron, entonces viene el plan B, que era lo que vos estabas mencionando. También O sea, que existía esa posibilidad. Y sí, por ejemplo en Génesis, cuando Dios crea al hombre, el plan no era que cayeran. Claro. Pero si caían, lo que dice San Pablo, no tiene que abundar el pecado para que abunde la gracia, pero si existe el pecado, existe también la gracia. Ahora, todo esto, cuando ustedes lo observan ya en el libro de Apocalipsis, van a notar de que no hay un plan C. Ya no hay. En cambio, en las profecías de Isaías, Jeremías, Daniel, Ezequiel, sí hay como que sí. Pero ahora, llegado el tiempo, porque incluso se habla de la destrucción del mal para siempre, que fíjense que todo el santuario, los ritos y demás, estaban todos centrados en la venida del Mesías, ¿no? Mientras que ahora todo está centrado en la venida del Mesías, pero ya como Rey de Reyes y Señor de Señores, para poner fin a esto y a este proceso, incluso después del milenio, con el final, que era lo que habíamos estudiado en la lección pasada, distinguiendo qué tipo de juicio. Dijimos que hay un juicio ahora intercesor, investigador, después va a haber un juicio de separación del trigo y la cizaña, y después viene el juicio final donde se destruye la cizaña. Bueno, vamos a... Sí. Yo soy violeta, No, vamos. Esta parte yo la interpreté
interpretó hasta que se iba a matar al Mesías, ¿verdad? Más no por sí, dice, ¿verdad? Se le quitará la vida al Mesías, más no por sí. Claro. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Sí, se ¿A quién refiere a se los romanos y específicamente a Nerón, que fue el que... Ahora lo podemos ver. Claro, Acá no están los claro, nombres. claro, Ahora ya claro. sabemos que fue No sé Nerón, que le prendió fuego a Jerusalén, que el oro se metió entre medio de las piedras, que vinieron después los soldados y palanquearon todas las piedras para sacar el oro, y por eso no quedó piedra sobre piedra. Del templo de Herodes ustedes no tienen nada. A Herodes se refiere. No, se refiere a Nerón, Era Nerón. porque Ah, era, bueno, viste que habla otro bueno. príncipe, dice, Sí. y incluso da a entender de que no es del pueblo de Israel. Y así fue, era romano. Y con Nerón creo que termina también Y esta también Perdón. ¿verdad? Con Nerón también terminó en la ciudad de Roma, fue destruida en la Sí, o Pero sea, no se acabó. y hubo un declive, ¿no? Un declive, pero que va más allá de incluso de Constantino, o sea, más allá. Ahí donde se divide entre Constantinopla y Roma, y después. Y ahí va cayendo, ¿no? El Imperio Romano. Él era emperador. pero ya Sí. el imperio fue en declave. Años 70. ¿No? Sí, en el año 70 es destruida la ciudad incluso. ¿Quién era emperador Cuando se le dio a Cristo, no, ahí era César, Tiberio César, Tiberio César era el que estaba gobernando en ese tiempo. cuando nació. No, Cuando cuando murió. lo mataron. Cuando nació, parece. Bueno, ahí sí, capaz que fue cuando nació, Cuando nació, el tipo pero- Tiberio César, pero cuando muere, no, fíjense que la Biblia, como este era un poblado, no estaba cerca de Roma, no estaba hablando de Jerusalén, estaba La línea del tiempo. a cargo estaba Pilatos como procurador, pero quien estaba en el trono en Roma es otro César, No, Es un César. porque después viene Nerón cuando viene a la destruir. línea del tiempo de... Tenemos que ver, eso está en la historia secular, ustedes lo pueden encontrar. Pero vamos acá entonces. ¿Cómo podemos comprobar históricamente que el sello de garantía de los 2300 días, las 70 semanas, se cumplió? ¿Cómo podemos comprobar históricamente? Porque los hechos, por los hechos reales, Histórico. los hechos históricos reales. Okay. Las Por letras la que aparecen. profecía. Sí, si quieren, vamos a la explicación. Las letras que aparecen entre paréntesis coinciden con las letras en el diagrama que sigue y le ayudarán a encontrar más fácilmente los acontecimientos que se mencionan ahí en ese texto. Fíjense el cuadrito que ustedes tienen atrás. Entonces ahí encuentran que las dos profecías está una dentro de la otra. La de los 2300 días es más larga y la de las 70 semanas, que son 490 años, más corta, dirigida específicamente hacia el pueblo de Israel. Ahí tienen el decreto de restaurar Jerusalén de manos de Artajerjes. El pueblo se va a reconstruir las murallas, sale de lo que era Babilonia, ahora era Medo-Persia, y se van, ¿no?, a hacer esto. Reconstruyen las murallas hasta el año 408 a.C. y ahí viene otro periodo de 62 semanas hasta el nacimiento del Mesías príncipe. Dice cuando apareció, no solamente el nacimiento, perdón, sino ya la aparición cuando se fue bautizado. ¿Sí? A la mitad de la semana se le quita la vida a Jesús y en el año 34 es la muerte de Esteban, el primer mártir. Acá dice Tito fue el que estaba gobernando, Muchas gracias, sí. general romano. Las 70 semanas comienzan junto con los 2300 días en el año 457, con el decreto de Artajerjes. Al cumplirse las 7 semanas de los años iniciales del periodo de 70 semanas, se reconstruiría la plaza y el muro de Jerusalén. Esto ocurrió en el año 408 a.C. A partir de esa fecha, habría otras 62 semanas
de años, 434 años más, hasta que se manifestase el Mesías. Eso nos lleva hasta el año 27 después de Cristo, que es el 15 de Tiberio César y el 780 de Roma. En ese año Jesús fue bautizado en el Jordán, ungido por el Espíritu Santo, y comenzó su ministerio público como el Mesías, que quiere decir ungido. San Lucas y Hechos mencionan esto. A partir del bautismo de Jesús, resta una semana de años de los 70. En ella se quitaría la vida al Mesías. Esa muerte redentora, que confirmaría el pacto de muchos y acabaría con los sacrificios que fueron símbolo del sacrificio de Jesús, ocurriría a la mitad de la semana de años. Daniel 9:27 dice eso, ¿verdad? O sea, 3 años y medio después del bautismo, que fueron los años del ministerio de Jesús. Y eso es exactamente lo que ocurrió en el año 31 después de Cristo. En el año 34 se acabaría el tiempo separado especial para los judíos. Durante el cumplimiento de las 70 semanas, Jesús habría mandado a sus discípulos a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero profetizó que ese privilegio pasaría a los gentiles, no judíos. Eso está en Mateo. Por eso es que después del 34, San Pablo predica que había llegado el tiempo de volverse a los gentiles. Lo encuentran en Hechos. Eso. Y el príncipe de un pueblo que iba a venir, es decir, los romanos, hasta el fin de la guerra destruiría Jerusalén y su santuario. Lo cumplió Tito, general romano. Las 70 semanas se cumplieron minuciosamente, poniendo así su sello de autenticidad al resto de la profecía que se cumpliría en el cielo, más allá de nuestros ojos, al comienzo del juicio investigador, que sería 1844. Es decir, que tenemos datos arqueológicos, tenemos datos históricos, todo cumplido para que ustedes sepan que tienen un sello por las 70 semanas. Es decir, que si los 2300 días o años comienzan en el mismo momento que las 70 semanas que ustedes la vieron cumplir, quiere decir que la otra profecía de los 2300 días o años se tiene que cumplir. No sé, me hago claro, ¿no? Sí. Si Jesús realmente nació y tuvo su ministerio, porque es más, hemos dividido nuestra historia de antes de Cristo y después de Cristo, y decimos que estos acontecimientos sucedieron y están registrados por la historia secular, entonces quiere decir que la otra profecía también se va a cumplir. Podemos calcular más o menos cuándo. Claro, incluso podés decir, esto se cumplió. Pero él está pensando en calcular el tiempo que va a venir Jesús. No. Aquí calculamos los 2300 días y lo tienen. ¿Y termina cuándo? En 1844. ¿Cuándo comienza el juicio investigador? Es decir, que Jesús entró en el santuario celestial para interceder por nosotros. Él es el sumo sacerdote. Todo lo que vimos en la clase anterior. Exacto. Bueno. Ahora vamos entonces a la profecía del santuario que Juan vio en el cielo. Les digo nomás, si ustedes en el punto anterior no quieren poner nada y ponen una flechita, bueno, toda la respuesta está atrás, pero ¿cómo podemos comprobar históricamente que el sello de garantía de los 2300 días con las 70 semanas se cumplió? ¿Y por qué se cumplió? Porque nació Jesús, murió, resucitó, la ciudad fue destruida, todo lo que estaba predicho. Esta profecía es lo que iba a pasar con Jesús. Sí, y todavía tenemos la ventaja de que nosotros estamos en el futuro. En el tiempo de Daniel todavía no había sucedido. Para él era futuro, para nosotros es pasado. El emperador era Tiberio, del año 14 al 37. Claro, cuando nació Jesús, decimos. Sí. Sí, yo dije Tiberio y después... Pero Tito no murió. Yo quería saber quién era el emperador cuando Jesús murió. Sí, Tiberio. Pero Jesús no lo llegó a conocer porque estaba en Roma. La profecía habla del santuario que Juan vio en el cielo. A ver, ¿qué seguridad tenemos de que el santuario que sería purificado en 1844 es el santuario celestial? Vamos a ver eso en Mateo 27:51. Mateo 27:51. ¿Qué faltaron?
A mí me gusta. Yo, por ejemplo, ya me perdí en el santuario. 51, yo tengo. Un momentico, que yo era 27:51. 27:51. Vamos a pedir a Maribel que lea el micrófono. 27:51. En eso, el velo del tiempo se Del rasgó. templo. Del templo, perdón, no se le dije. Se rasgó en dos, desde arriba hacia abajo. La tierra tembló y las rocas se partieron. Bueno, es justamente en el momento que Jesús está muriendo. Sí. Vamos a ver Hebreos Igual 9:23. Hebreos 9:23, casi al final de la Biblia. Hebreos 9:23. Vamos a ver qué sería el texto paralelo. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos. Y la tierra tembló. 9:23. ¿Qué dice? Fue pues necesario que la copia de las realidades celestiales fuese purificada con esos sacrificios. Pero las realidades celestiales mismas requieren mejores sacrificios que estos. Queda bien claro, ¿no? Que aquí Pablo está hablando de que era necesario alguien como Jesús, porque después dice en el 24, el 25, el 26, textos que leímos en la clase anterior, habla de eso. El 24, ¿qué dice María? Porque Cristo no entró en el santuario hecho por mano de hombre, que era solo copia del santuario verdadero, sino que entró en el mismo cielo, donde ahora se presenta por nosotros ante Dios. Bueno, y ahí hace la diferencia Pablo entre lo que era el santuario terrenal y lo que es el santuario celestial. Que de paso Moisés ya lo había dicho, yo vi, o sea, Moisés vio algo y copió según lo que Dios le dio también, las medidas y todo para hacer un modelo acá en la tierra. Vamos a Apocalipsis 11:19. Estamos un poquito atrasados nosotros. ¿Por qué? Va muy rápido. Apocalipsis 11:19. Ahora vamos a sacar la conclusión, ¿sí? Ahí hacen las preguntas. Apocalipsis 11:19. Más cerca, Susana, por eso yo tengo el monopolio. A ver, dale el micrófono allá a Susi. No monopolizo más. No. Tienen todos. Sí, Profesora. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo y el arca de su pacto se veía en el templo. Y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Bueno, ¿dónde estaba entonces el templo? El cielo. Abierto en el cielo. ¿Y el arca del pacto dónde estaba? Ahí. Templo. Entonces, ¿Esa es la misma arca del pacto que los judíos llevaban en el desierto? es una buena pregunta, ¿no? y ahora está allá. Sí. Porque se supone que esa arca Dios la volvió a llevar al cielo, donde estaban todas las... Ese arca, sí. No era famoso. Eso coincide otro, pero yo ya Y leí. no, porque acá habla el arca del pacto que está en el cielo, pero el arca del pacto no Desapareció, ¿verdad? Sí, y se estima que se la llevó al cielo. Le voy Porque a contestar a Lucía que se quedó colgada en una película. Pero yo ya leí que no era la Biblia. El arca. Claro, Sí. el arca, Dios, en un momento del relato bíblico, ustedes van siguiendo el arca, dónde se fue, Sí. y en un momento desapareció. Pero Josías volvió a encontrar los 10 mandamientos cuando estaba... Pero no el arca. No, él encontró el libro de la ley. Ah, el libro, sí. Pero el arca, ¿dónde se quedó? Y el Está arca en el cielo. desapareció y acá vuelve a En aparecer. la época de David, porque desapareció, ¿verdad? Sí. Viste que estaba perdida, no fue broma que sí que fue. Bueno, no, ahí los filisteos le robaron, se lo volvieron a devolver. Por Y ahí ahí fue. están, ¿no? Pam, 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 hasta que. Sí. Fíjense que cuando se rasga el velo del templo, no está el arca ahí. No. Y muchos pensaban que sí, pero nadie entraba ahí, solamente el sumo sacerdote. Ahí quedó evidente de que ya no tenían más el arca. El arca está, según Juan, la ve en el cielo. Muy bien, Susana, es el mismo arca y está allá, en el santuario. Ya está ahí. Está Ya allá. está allá. Ahí se ve Apocalipsis que ya está allá. Y el Bueno. templo de Dios fue abierto. ¿Qué era que tenía el arca? El arca tenía las tablas. Sí, vimos en la lección pasada. Sí, yo sé, estoy ¿Qué más? recordando. Y el maná. El maná, Muy lo que bien. viene dentro del arca. Tres cosas. Hay tres. Y el maná que Y el maná que está en un recipiente. Sí, Un cofrecito parece. ¿qué era el maná? Recuerden que el maná, Tabla, yo sé. claro, recuerden que Los que La lo vara de Aarón. Sí. el maná, si usted no lo procesaba, ¿qué le pasaba? Se podría decir a un sabor. Los gusanitos se lo comían.
Y si quedaba la intemperie, ¿qué pasaba? Se derretía. Se derretía cuando salía el sol. ¿Y este maná cómo está? Íntegro. Claro, quería decir que Dios... Les quiero decir esto porque el pueblo de Dios, de Israel, tenía evidencias casi tangibles, ¿no? Las tablas que estaban ahí, la vara de Aarón verde, con brotes, con fruta, todo ahí, y no se secaba, y el maná que no se derretía ni se agusanaba ni nada, o sea, milagros ahí. Claro que eso lo veías el sumo sacerdote cada vez que entraba, hasta que perdieron el arca, porque en una de estas conquistas, lamentablemente, Dios vio que lo que iba a pasar otra vez y se la llevó, ¿sí? Por eso la encuentran acá. Y para los redimidos va a ser un privilegio ver esa arca. Para siempre. Sí, yo estuve por Europa y vi un símil arca. Tengo las fotos. Como testimonio. Sí. No es muy La grande. vi nomás, hicieron un monumento del arca del pacto y tengo las fotos. Y estábamos recorriendo en una plaza, y Vicente me dice, Mónica, me dice, porque sabía que yo soy fanática, ¿verdad? Y veo así, era un monumento exactamente el arca, así como Dios pidió que se hiciera igualito, los querubines, todo igualito. Y tengo la foto. Un día voy a traer para compartir. Por favor. Sí, voy a traer porque es igualita. Claro, que estábamos viendo esa pequeña película del miércoles. Creo que era en Austria, por ahí. Que yo le decía. Sí. Esa película, o en los europeos, plasmaba todo lo que aprendimos de se nos grabó por ahí abajo, ¿verdad? Estaba viendo en la cúpula del Congreso de Buenos Aires que están los 10 mandamientos. Sí, y por eso es que hay muchos países que ostentan basar su legislación en los 10 mandamientos. Estados Unidos no tiene bien mandamientos. Y también. Entonces, ¿cómo puede ser que apoyar el matrimonio de no lo cumplan? Bueno, sí. suspensivo. O no guardar el sábado, por ejemplo. Sí. Si está ahí. Vamos entonces a Lo peor es que seguir ellos adelante. reconocen todos de que el sábado es el día santo y nadie cumple, sabiéndolo. El que sabe lo que dice la Biblia, el que sabe hacer lo bueno y Tiene no lo dos- hace, le considera un pecado. Sí, es y peor. quiero decirte, Lucía, Está que en tiene Santiago. dos caras, ¿no? Si por un lado están los 10 mandamientos y es tan importante y lo escribió el dedo de Dios, y por otro lado aparece un poder que dice que es capaz de cambiar eso, ¿quién es más fuerte? ¿No? Impresionante. Saca tu conclusión. ¿Quién quiere demostrar que es más fuerte que quién? ¿Cómo tu pregunta? Perdón, doctor, porque No, digo, si los 10 mandamientos fueron escritos con el dedo de Dios y son tan importantes y permanentes y perennes, y está ahí, y vos decís, ¿cómo si está ahí? ¿Por qué no lo cumplen? Porque vino otro poder y dijo que eso ya no sirve. Entonces quiero decirles que sirve también para mostrar lo antagónico, ¿cierto? Sí. Bueno, vamos entonces a... sí, ya estuvimos leyendo los textos. ¿Qué seguridad tenemos de que el santuario que sería purificado en 1844 es el santuario celestial? Bueno, primero porque Jesús dijo, o sea, cuando Jesús murió se rasgó el velo del templo, ya no tenía sentido seguir adelante con los sacrificios. Hebreos 9:23 dice que necesitamos a alguien superior que purificara el santuario, y Apocalipsis 11:19 dice que el santuario que está en el cielo sería purificado, incluso ve el arca del pacto allá. Claro. Esa es la seguridad, ¿no? 4:17. Vamos a la nota que está al lado, no sé quién tiene el micrófono. Acá tenemos. Muy bien, vamos a pedir a Lucía. La validez del santuario terrenal acabó con la muerte de Cristo en la cruz. Esto sucedió en el año 31. La copa de la paciencia de Dios para con la nación judía fue derramada al finalizar las 70 semanas. Ese templo sería destruido por los romanos. Considerando que la purificación del santuario sería en 1844, queda claro que para ese entonces ya no tendría vigencia el santuario terrenal. Recordemos que en la segunda parte del Apocalipsis 11, donde se relatan sucesos previos a la segunda venida de Cristo, tiempo del juicio investigador,
dice que Juan vio el templo de Dios fue abierto en el cielo y arca de un pacto se veía en el templo. Recordemos que solo en el día de la purificación del santuario, símbolo del juicio investigador, el sumo sacerdote entraba en el Santísimo. Evidentemente, allí entró Jesús en 1844. Quiero hacer una pregunta. Sí. No sé si yo estoy contando en este momento algo, doctor. O sea que ya no es válido tener ahora en una iglesia el lugar santísimo y todo eso. O sea, de eso estamos hablando en este momento, ¿verdad? Me está cayendo la ficha. Ah, sí, está interesante. Estamos hablando de Había una simbología Claro. en el antiguo Israel para indicar la venida del Mesías príncipe. Toda esa simbología apuntaba ya. Cuando él vino, ya dejó de tener sentido de seguir adelante con eso. Claro. Y ahora todo eso, Cuando él se fue ya. claro, y ahora está en donde estaba. Siempre estuvo, porque Moisés vio ese santuario en el cielo. Así que ahora Jesús está allá. ¿Qué sentido tendría tenerlo acá si está allá? Sí, Juan, ¿verdad? ¿Qué sentido tendría tener O sea, como símbolo. No, porque está allá. Entonces, Además, comprendiendo, ¿verdad? sí, ustedes sabrán a dónde aplicarlo, ¿no? Porque hemos visto alguna cosa así, ¿no? Que algún sacerdote intenta ocupar el lugar de, incluso sacrificando otra vez el cuerpo de Cristo. Sí, totalmente. Por eso que no en ese sentido. Lo mismo pasa con el Espíritu Santo, tratando de contenerlo en un recipiente que lo agitan y dicen que ahí está. Y no se puede contener El lugar santísimo. a Dios en un lugar. Pero la verdad que ellos lo que indican que hacen una representación como hacían los apóstoles cuando hacen El Eucaristo, pero lo que pasa es que cuando vos lees la doctrina, ellos dicen que en ese momento el sacerdote es un ungido, logra que el cuerpo de Cristo que esté ahí. Por eso que habla de Eucaristo. La transfiguración. La transustanciación. ¿Qué cosas no? Porque pero eso dice en la doctrina y cuando vos hablas con ellos te dicen que es una simple representación. Sí. Porque más que doctrina es dogma. Y dentro de la Iglesia Católica los dogmas no se discuten. No se discuten porque no tienen explicación lógica. Ni se cuestiona. Y menos bíblica. O sea que el lugar santo existía antes de la venida de Cristo porque Cristo no estaba todavía y representaba al Cordero. Antes tenían en el desierto era de lona, ¿sí? ¿Se acuerdan? Sí, era carpita. Pero después Salomón lo hizo de verdad. Y Herodes, en el tiempo de Herodes, se había reconstruido el de Salomón. Y había puesto oro y todas estas cosas. Sí. Entonces, cuando Jesús dijo, bueno, de este templo no va a quedar nada, ni piedra, era el monumento de ella. ¿Cómo va a decir esto? Y así fue. 2 o 3 veces fue que fue destruido el templo, ¿verdad? Varias veces, sí, pero este era el que existía en tiempo de Cristo y ya nunca más se hizo de vuelta. Pero el concepto era que esos emperadores eran dioses en la tierra para ellos, pero esos hacían templos en su honor, ¿verdad? No, voy a decir por qué Herodes hizo el templo, lo reconstruyó, porque él era rey de Israel. Claro, pero ellos lo consideraban como dioses entre comillas. No así como los faraones, no. Pero si la persona se daba importancia a sí misma, porque claro, cuando vinieron los reyes magos le preguntaban, ¿dónde están haciendo un rey? ¿Qué rey? Yo soy el rey. Sí. Él vivía en una fortaleza. Pero era una cosa es decirlo, como decía Faraón, que decía que él era Dios, y otra cosa, él no decía que era Dios, pero sí decía que era rey. Por eso que a los fines, ¿verdad? Les pasa a algunos presidentes. Lo mismo pasó ya a mí. Les pasa a algunos presidentes que creen que son dioses. Cuando el templo fue destruido dijeron que porque estaban dentro del templo estaban invocando otros dioses. Vos te referís a la destrucción del templo de Jerusalén. Jesús incluso explicó qué tenían que hacer.
les dio incluso las señales que tenían que tomar en cuenta para salir antes de la destrucción. Sí, bueno, lo que dice acá es que se terminó decía hace un rato que estábamos leyendo en el libro de Daniel, el sacrificio continuo terminaría. Terminó también eso, sí. Bueno, muy bien, entonces vamos a seguir avanzando, ¿les parece? Sí, son las leyes ceremoniales. ¿Cómo quedarían algunos aspectos proféticos de Daniel hasta que llegase el tiempo del fin? Daniel 12:4. ¿Cómo quedarían algunos aspectos proféticos de Daniel hasta que llegase el tiempo del fin? Daniel 12:4. ¿Qué dice? Ahí está el micrófono. Dice así: pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Entonces el libro estaría sellado hasta el tiempo del fin. Sellado. Vamos a leer la nota, Susana, ya que estás ahí. Cerca del año en que comenzaría el juicio investigador, muchos estudiosos de la Biblia descubrieron la fecha, pero debido a las tradiciones teológicas de sus días pensaron que la purificación del santuario era del regreso de Jesús a esta tierra. Pensaron que el santuario era la tierra. Por eso vivieron un chasco en 1844. Lo que más sorprende al respecto es descubrir que hay una profecía del Apocalipsis donde revela que Dios los condujo al chasco con un propósito especial. Bueno, ustedes saben que Juan comió ese librito y era amargo, era dulce acá, pero amargo en el vientre. ¿Qué fue eso, no? Tenía una linda noticia, pensaban que Jesús ya venía, pero después le fue amargo. Vamos a la profecía del chasco. Daniel 12 se ordenó cerrar la profecía hasta el tiempo del fin. ¿Cómo aparece en el tiempo del fin el librito profético que estaba en la mano del ángel? Apocalipsis 10, 1 y 2. La verdad que el libro de Daniel es chiquito, tiene 12 capítulos nada más. Apocalipsis 10, 1 y 2. ¿Puede leer Lucía o Carolina? Entonces vi descender del cielo a otro ángel poderoso, envuelto en una nube y el arco iris sobre su cabeza. Su rostro era como el sol, sus piernas como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto. Puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. ¿Qué tenía en la mano? Un librito y ya estaba abierto. Entonces, ¿quieren poner ahí cómo aparece en el tiempo del fin del libro del profético? Abierto. Porque ahí en el otro decía que tenía que estar cerrado Hasta el tiempo del fin. Y ahora ya en el tiempo del fin aparece abierto. Porque estamos en el tiempo del fin. Claro. Después de la descripción de una solemne escena de juramento en la que se señala que en el tiempo del fin se consumaría el misterio de la salvación de Dios, se le dice al apóstol Juan, San Juan, representando a los creyentes, que entre en la escena profética. ¿Qué acción se le ordenó realizar a Juan en símbolo de un chasco? Apocalipsis 10, 8 y 9. ¿Sí? ¿Carolina o acá Maribel? La voz que oí del cielo me habló otra vez y me dijo: ve, toma el librito abierto de mano del ángel que está de pie sobre el mar y sobre la tierra. Fui al ángel y le pedí que me diese el librito, y él me dijo: toma, cómelo. Será dulce como la miel en tu boca, pero amargará tu estómago. ¿Qué fue finalmente esto del chasco? ¿No? ¿Qué acción se le ordenó a Juan? Comerlo. Comer el librito. ¿A qué se refiere eso? A comer el librito. Pero ya lo habíamos dicho. ¿Se acuerdan que estábamos hablando de que en 1844 la gente descubrió esta profecía
y se puso muy contenta pensando que el santuario era la tierra, que Jesús iba a venir a purificar el santuario. Y esperándola a Jesús. Se equivocaron nomás que acá dice que el santuario está en el cielo. ¿Qué pasó en el año 1844? La gente inclusive dejaron de fueron. plantar, se les pudrieron todas sus cosas, porque ellos estaban convencidos de que Mil gran milagro esperaba la que gente. Jesús, No, que Jesús venía, que gloria Jesús a Dios. venía, porque ellos también siguieron el estudio de las 70 semanas, los 1300 días. Decían, bueno, Jesús ya viene. Imagínate si viviéramos en 1844, decíamos, pero es ahora. Entonces, Y lo que yo recién dije, ya podemos calcular, te dije. claro, y eso hicieron ellos. 94 te dije. Y eso hicieron ellos. Calculaba y le daban justito. Y pasó eso. El día Y para calcular, hoy la música de Miller. y para calcular el 22 de octubre, ellos hicieron, ¿cómo era que los judíos calculaban los días? ¿Y cómo era el año? Con el mecimiento de la cebada. ¿Averiguaron cuándo era el mecimiento de la cebada? Pero Jesús dijo que nadie sabrá la hora que Claro, pero viste, cuando estás ahora. Dos cosas ya descubrí. El coro de la más Ah. y la música de Miller. Que es el día hoy. Qué lindo. Qué lindo, bienvenido. Qué bueno. Qué bien, qué bien. La letra maravillosa. Ah, Y entonces, ahora, vos sabés que ahora captó todo, la música, Claro. simbolizando La todo letra ese maravillosa. qué bien. Un coro, entonces vamos a tener en cuenta para ponerlo en el. Sí, en vos sabés que el- Doctor, y a consecuencia del famoso Gran Chasco también fue que todas las religiones evangélicas empezaron a separarse. No necesariamente. O sea, a ver, para el tiempo del Gran Chasco, 1844, existían los bautistas, los metodistas. Empezaron a desprenderse. Menonitas también había, que eran los cuáqueros y otras. Pero había pocas divisiones en sí de los protestantes. De los protestantes. Los protestantes, que eran los, recuerden, seguidores inicialmente de Lutero, Sí. luteranos, Sí. y después habían seguidores de otros reformadores. Los calvinos, se seguidores de Calvino, ¿Se acuerdan la Zwinglio. región donde estaban? Parece que estaban. Claro, y como ellos emigraron de Europa a Estados Unidos, entonces siguieron también a sus líderes, pero no había tantas divisiones. A partir del Chasco, no fue a partir del Chasco que se hicieron tantas divisiones más. Ahí solamente lo que pasó es que ese grupo que anunciaba la venida de Jesús, los trataron de locos y los dejaron al lado, los echaron de la iglesia. Claro, porque ellos no habían salido de los bautistas, metodistas, seguían perteneciendo a esas iglesias, solo que seguían la idea de que Jesús venía en gloria y majestad. Como no vino, de paso es interesante, ¿por qué no los echaron antes? No los echaron antes porque tenían miedo de que fuera cierto. Después cuando se dieron cuenta que no fue cierto, ustedes que predican esto de que Jesús viene, chao, ¿verdad? Entonces se quedaron sin iglesia. Y ahí fue donde se empezaron a reunir los que creían en que Jesús venía. Y ahí viene la palabra advenimiento. Y de ahí los adventistas. Pero eso también utilizan los detractores de la iglesia adventista, utilizan el Chasco en contra de la iglesia adventista. Bueno, vamos a hablar de la verdad. No, porque cuando uno abre Biblia y no conoce la verdad, encuentra eso. Claro, pero por eso yo les advertí. Teorías y doctrinas hay un millón. Pero ustedes lo que tienen que hacer es estudiar la verdad. Y entonces cuando aparece algo que no es verdad, miran y dicen, no, pero este es un billete falso. ¿Se acuerdan cuando puse el ejemplo del billete? Ustedes estudian el billete verdadero. Billetes falsos se van a encontrar miles, pero miles. Entonces siempre van a tener que pasar por el tamiz de la verdad. Si no dijeren conforme a esto es porque no les ha amanecido en todos los sentidos de la vida. Si viene alguien, y como dijo el pastor el otro día, ¿no? Que dijo, le presento a mi novia, pastor. Y que el pastor dijo, ¿qué novia? Pero si usted tiene su esposa. No, pero ahora tengo una novia. Sí, porque yo le pedí a Dios. Le clamé a Dios que me muestre. No, pará. Me fue que por esta semana. Si no, fueron señales. señales. Por eso, chicas, chicos, si no dicen conforme a lo que está escrito, no le amaneció, no es verdad. Entonces, con relación a los adventistas pasa lo mismo.
¿Por qué pensamos que los adventistas, pero recuerden que esa palabra salió porque hablaban de que Jesús venía, en inglés adventis, acá hubieran dicho los que hablan de la venida, no sé. Bueno, los venideros, que algo así nos hubieran dicho. Bueno, esos adventistas salieron como resultado de justamente creer en este chasco. Por eso eran las dos claves que habíamos dicho al principio, que hay una hora en que comenzaría el juicio en el cielo, y segundo, habría en la tierra quienes lo anunciarían. Y fue así. Esto fue igual, ¿saben a qué? A Jesús entrando con el burrito, y toda la gente decía, bien, el Mesías, ¿cómo es? El rey de los judíos, y toda la gente miró ahí. Entonces, cuando vino la Pascua y Jesús fue sacrificado, porque fíjense que fue sacrificado en un momento que era una fiesta, que toda la gente estaba ahí, nadie pudo decir yo no supe, ¿entendés? Y ahora con esto del chasco pasó lo mismo, porque toda la gente se sintió atraída a la venida de Jesús en gloria y majestad. Entonces todos vieron, pero cuando no sucedió, ¿y ahora qué hacemos? ¿No? Y ahí vino el estudio de entender de que no, que era el santuario en el cielo. Pero muy pocos siguieron eso. La mayoría se desanimaron y fueron más o menos como 2 millones de personas que estaban involucradas en este movimiento de creer que Jesús venía. Pero cuando no vino, quedaron 400, 300, de mucho. Claro, porque después había que ponerle pecho a la situación y que te digan por la calle, loco, fanático, che, hija, ¿qué pasó con tu Jesús? ¿No vino? Por eso le dan chasco. Sí. Aparte, fíjense la fecha, octubre para nosotros es primavera, pero para ellos viene el invierno. Y hay gente que no cosechó la papa, gente que no se fue gente que se fue a la cárcel y se entregó, confesó su falta y se fue a la cárcel. Total, Jesús venía. Y no vino, sí, 22. Pero igual esa gente habrá tenido su recompensa. Te quiero decir, hasta que la que confesó su pecado. Claro, ¿verdad? Sí, pero también puede ser que se haya sentido chasqueada porque no vino Jesús y dijo, esto es falso. Y en realidad estaba mal enfocado y entonces vos decís, ¿por qué Dios permitió? ¿Por qué Dios permitió? Con un propósito. ¿Cuál era el propósito? Llamarla. ¿Por qué Jesús entró en un burrito si no iba a ser rey? Y hizo todo lo que hace un rey. ¿Por qué? Para llamar la atención hacia Él y que sepan lo que va a pasar. Entonces cuando Jesús va y da esta profecía sobre Jerusalén, los discípulos decían, no entendemos nada. ¿Por qué no se fue al templo de Pilato si Él es el rey? Pero él era humilde también, aparte de eso. Sí, pero Él tenía un propósito. En vez de ir hacia el templo de Pilato, ¿saben dónde se fue? Al templo. En vez de ir al palacio de Pilato, se fue al templo de Dios. Claro. A decir, esta es mi casa, acá es la casa de mi padre. Después sale de ahí y llora por Jerusalén. Y los discípulos no captaban qué era lo que estaba pasando. Entonces había un propósito. Por eso le abandonaron. Por eso le abandonaron. ¿Por qué dijeron crucificar? Porque la mayoría no quería estar vinculado con un perdedor. Ellos querían un ganador. Y le dijeron a Barrabás. Lo eligieron a